Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo nos venga a enseñar, a entender su santa palabra, que el Espíritu Santo venga a abrir nuestro entendimiento para que lo podamos entender. Con permiso, un instante, a mí me gustaría, nosotros hemos hablado sobre la fe sacrificial, la fe que nos obliga a sacrificar nuestro yo, nuestra voluntad, nuestras pasiones, sacrificar nuestros sueños personales para hacer entonces la voluntad de Dios, incluso soñar los sueños de Él. Y eso es una cuestión de fe personal. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, obviamente ese encuentro hace nacer dentro de nosotros una fe inavalable, capaz de vencer el mundo, el diablo, vencernos a nosotros mismos, para que vengamos entonces a hacer la voluntad de Dios y, consecuentemente, recibir la bendición de Él. La bendición de la salvación, que es la bendición mayor. Es claro que el sacrificio que nosotros estamos para tratar, la fe sacrificial que estamos tratando, no es para que nosotros nos salvemos. Preste atención, la fe sacrificial Jesús lo hizo por nosotros, Él pagó el precio por nuestra salvación. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer en lo que Él hizo y actuar de acuerdo con su voluntad. Entonces, ese sacrificio fue el único y definitivo. El ladrón en la cruz no precisó negar su voluntad, no precisó nada. Él murió y fue salvo, aún no teniendo ningún mérito, porque Él creyó en Jesús a último momento y después murió. Solo que para que nosotros alcancemos esta salvación, la ciudad celestial que Dios le prometió a Abraham, y que Jesús habla allí en Apocalipsis, la ciudad celestial, para que nosotros la heredemos, nosotros tenemos que mantener nuestra fe. Y la fe, la creencia en Jesús, exige que nosotros vengamos a negar nuestro yo, negar nuestras voluntades, colocarlo en primer lugar en nuestra vida. Entonces, delante de la visión de la fe sacrificial, el sacrificio nuestro es simplemente negarnos a nosotros mismos. Jesús dice, quien quisiera, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y para negarnos a nosotros mismos, nosotros tenemos que sacrificar. Nosotros tenemos que tener una fe de sacrificio. Y ese sacrificio es del cual nosotros estamos tratando. Entonces, cuando nosotros nos negamos, tomamos la cruz y lo seguimos, eso es sacrificio, sacrificio y sacrificio. Pero este sacrificio que hacemos es para mantenernos en comunión con Dios, en contacto con Él, nuestra salvación. Y esto no es fácil, pero los antiguos, los héroes de la fe, que sacrificaron, estos dejaron un referente, un ejemplo de fe a seguir. Entonces, cuando usted lee allí en Hebreos capítulo 11, habla de la fe, de los héroes de la fe, y vea que todos ellos sacrificaron para mantenerse en la fe. Entonces, el primero fue Abel. Abel sacrificó. Luego vino Enoc. Luego habla de Noé. Todos ellos sacrificaron. Noé sacrificó 100 años de la vida de él
construyendo el arca, pero luego que estaba construida, él se salvó él mismo y a toda su familia. Ahí vino la fe abrahámica, la fe de Abraham. Cuando nosotros hablamos esto ayer, cuando él fue llamado, él oyó y obedeció. Cuando Dios le dijo a él: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vaya a la tierra que yo te mostraré, para la ciudad. Él estaba hablando, para la ciudad que yo te mostraré, el lugar que usted va a vivir la eternidad. Dios no estaba hablando con Abraham que él iría para una ciudad, él iría aquí en la tierra, viviría por el resto de la eternidad. No. Él le estaba hablando de la construcción, de la edificación de la ciudad, que el Dios era el artífice y el constructor de la nueva Jerusalén. Entonces, Abraham tuvo este entendimiento, que él iba a salir, dejar la parentela, dejar sus padres, la casa de sus padres, dejar todo atrás. Él ya tenía 75 años. No era un niño. Él tenía que salir, no iba a agarrar un avión, un barco, un automóvil, no. Él iba a caminar, ir en camello, en un viaje largo, largo y difícil, y sin cualquier confort material. Pero él hizo este sacrificio de dejar todo para atrás. ¿Por qué? Porque él tenía una visión de la fe que toma posesión de la eternidad, de la nueva Jerusalén. Porque, como dice el texto sagrado, dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. La obediencia a Dios es un sacrificio, porque para que usted obedezca a Dios, tiene que desobedecer, tiene que ir en contra de sus propios deseos, su propio corazón, sus propias voluntades y sueños. Entonces, él obedeció, yendo para un lugar que habría de recibir por herencia. Capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció, sacrificó, yendo a un lugar que habría de recibir por herencia, y salió sin saber para dónde iría. Él tenía su vida completamente estable, pero dejó todo atrás. Pero por la fe habitó en la tierra de la promesa, habitó en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, pero habitó como una tierra ajena. Él estaba deslumbrando la ciudad celestial, viviendo en cabañas, con Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa, la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, de la cual el artífice y constructor es Dios. Entonces, por favor, entienda esta palabra. Capítulo 11 de Hebreos, versículos 8, 9 y 10. Abraham dejó todo atrás. Abraham dejó todo atrás porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, de la cual el artífice y constructor es Dios, es el propio Dios. Entonces, ahí él fue, en esa fe, fue andando, fue caminando para esa tierra prometida, para este lugar, para esta ciudad
que tiene fundamentos, porque cualquier ciudad de este mundo, los fundamentos son la tierra, son las construcciones, pero cuando vienen las bombas, cuando vienen los misiles, destruye todo, hasta incluso aquellas casas que están ahí abajo en un agujero enterradas, ellas son destruidas. Pero la ciudad que tiene fundamentos, de la cual Dios es el artífice y destructor, nadie la puede destruir. ¿Por qué? Porque es el propio Dios quien la construyó. Y Él está hablando de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Entonces, dice lo siguiente, que Él anduvo de tienda en tienda. Él salió de un lugar que tenía una casa, que era Harán, y ahora estaban andando de tienda en tienda. Pero él sabía que allá adelante él iría a entrar en la ciudad celestial, la ciudad que Dios le había prometido. Es extremadamente importante que usted tenga esta noción, porque allí en Apocalipsis Jesús habla: ¿a quién venciere? ¿Venciere qué? Se venciese a sí mismo. Vence su carne, sus deseos, sus sueños. Suelta sus proyectos personales. Vence el pecado, vence el diablo, vence el mundo. ¿A quién venciere? Yo lo haré columna del templo de mi Dios, y de él nunca saldrá, nunca saldrá. Columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, en esta columna va a estar escrito el nombre de Dios, que somos nosotros, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de mi Dios, y también de mi nuevo nombre. Jesús está hablando de mi nuevo nombre. Jesús está hablando. Allí en Juan, más adelante, él dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que de Dios descendía de los cielos, preparada con una esposa adornada para su marido. Cuando la novia se arregla y va al altar para encontrarse con su futuro marido, ella se pone la mejor ropa. Algo así Dios compara con la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces, lo que nos llama la atención, me llamó la atención, es, es que en el versículo 13 de Hebreos, capítulo 11, versículo 13, dice que todos aquellos que vivieron en la fe y por la fe sacrificaron, todos ellos murieron en la fe. Murieron en la fe. O sea, pasaron y fueron a Dios. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas. Sin haber recibido las promesas. Pero viéndolas de lejos por la fe, o sea, la ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, y creyendo y abrazándolas, confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Quiere decir que ellos murieron en aquella expectativa de aquello que Dios les había prometido. Ellos murieron en la fe de que vendrían a alcanzar la ciudad cuyo constructor,
aquel que edificó, aquel que construyó, el propio Dios construyó. Entonces, es esa ciudad donde ellos irían a heredar por toda la eternidad. ¿Por qué? Dios no le prometió a Abraham simplemente una tierra, una ciudad, una vida mejor, solo por 175 años, de ninguna manera. Dios estaba hablando con Abraham de cosas eternas. Dios no hace algo provisorio, Dios lo hace por toda y para toda la eternidad. Pero cuando nosotros estamos unidos en esta fe, creemos en esta promesa de Dios, entonces nosotros nos volvemos, digamos, felices, porque nuestros sueños serán realizados, no importando si estamos aquí en la tierra o si estaremos pasando o haber pasado por esta tierra. Estaremos allá en el reino de los cielos. Él dice, esto es muy bueno, a mí me gustaría de tener palabras para expresar esto, para expresar este gozo, esta alegría, esta felicidad, esta esperanza, esta fe que nosotros agarramos aquí en estas palabras, porque todos ellos murieron en la fe y nosotros también probablemente vamos a morir en esta fe, en esta misma fe de Abraham, de Isaac, en la misma fe de Noé, en la misma fe de Abel, en la misma fe de todos aquellos que vivieron por la fe. Pero, dice el texto aquí sagrado, yo quiero repetir esto. Todos estos murieron en la fe sin haber visto, o sea, sin haber recibido, diciéndolo mejor, sin haber recibido las promesas. Pero, viéndolas de lejos es que nosotros vemos por la fe, viéndolas de lejos y creyéndolas y abrazándolas, confesaron, reconocieron que aquí en la tierra eran extranjeros y peregrinos, que es lo que nosotros somos, extranjeros y peregrinos. No interesa si nosotros tenemos un pasaporte de 2 países, 3 países, siempre usted será, si usted cree, será un peregrino aquí en esta tierra. Lo mismo es con nosotros. Y él dice aquí el texto lo siguiente, porque los que esto dicen, o sea, confiesan, claramente muestran que buscan una patria, pero una patria eterna. Dios no nos promete nada a nosotros. Apenas por 70, 90, 120 años, no. Es para toda la eternidad. Y hasta dice más. Y si se recordasen de aquella donde habían salido, tendrían oportunidad de volver. Si Abraham se recordase de aquella ciudad que él salió de Harán, él podría hasta volver, pero él no quiso. Él no quiso ni recordarse de lo que pasó. Él miraba hacia adelante, que es la fe. La fe remite a nuestros pensamientos hacia adelante. De aquí hacia adelante, no de aquí hacia atrás. Nosotros no nos quedamos pensando en la muerte o en la leche derramada, miramos hacia adelante. No sirve de nada quedarse llorando por lo que pasó. Nosotros miramos hacia adelante. Esa es la fe. Esto es lo que habla aquí sobre Abraham. En verdad, si se recordase de la tierra de donde salió, él tendría oportunidad de volver. Pero él ni se acordó. Él no quería saber. Él miraba hacia adelante. Pero ahora, versículo 16. Ahora, vea qué bueno. Desean una tierra, una ciudad mejor, eterna. Esto es, la celestial. Preste atención, por favor. Pero ahora desea una mejor,
esta es la celestial. Déjeme yo repetirle, por favor, con permiso. Voy a repetir el texto. Dice el texto a partir del versículo 13. Todos estos héroes de la fe, estaba hablando de Abraham, Noé, todos aquellos que fueron fieles a Dios. Él dice, todos murieron en la fe sin haber recibido las promesas. Realmente no recibieron, pero ellos murieron en aquella fe. Pero viéndolas de lejos, o sea, a las promesas viéndolas de lejos y creyendo en estas promesas, abrazando estas promesas, finalmente confesaron, en verdad, nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si nosotros nos recordamos de la tierra donde hemos venido, nosotros tendríamos la oportunidad de volver. Hablo como si fuese Abraham. Y si en la verdad se recordasen de aquella donde habían salido, tendrían oportunidad de volver. Pero Abraham miraba hacia adelante, él seguía hacia adelante. El Espíritu Santo lo dirigía hacia adelante. Pero ahora desean una mejor, o sea, una ciudad. Está hablando de una ciudad eterna. Él tenía la visión que Dios le había dado de la nueva ciudad, la ciudad que él, Dios, era el constructor, el edificador. Pero ahora desea una mejor, una ciudad. Esta es la ciudad celestial. Por eso, esto es fuerte, por eso, esta locura de la fe, por eso, también Dios no se avergüenza de ellos. Dios no se avergonzó de ellos. Dios no se avergüenza de aquellos que mantienen esa fe en la ciudad, de un día vivir eternamente con Dios en la ciudad celestial. Por eso también Dios no se avergüenza de ellos, de llamarse su Dios, porque ya les preparó una ciudad. Quiere decir, Dios no se avergüenza de aquellos que creen en sus promesas, de aquellos que miran hacia adelante, aún teniendo el ejemplo de los héroes del pasado, de los héroes de la fe del pasado, que murieron en esa fe, no vieron aquí en la tierra, pero reconocieron que cuando estaban aquí, por causa de esta fe loca, sacrificial, que para el mundo es loca, es algo ridículo, para el mundo es fanatismo, pero no para nosotros. Para quien cree, es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero viéndolas de lejos, creyeron, abrazaron y confesaron y asumieron el carácter de que somos extranjeros en esta tierra, somos simplemente extranjeros y peregrinos, porque nosotros estamos encaminados para la ciudad celestial. Por eso también Dios no se avergüenza de ellos, de llamarse su Dios, porque ya les preparó una ciudad. Y ahí continúa, por la fe ofreció a Abraham a Isaac cuando fue probado, o sea, la fe seguida de un sacrificio que para el mundo es locura. La religión o las religiones no tratan del sacrificio unido a la fe. Las religiones tratan de los sacrificios unidos a las religiones, pero la fe inteligente, la fe abrahámica, la fe de los héroes de la fe, trata de un sacrificio aquí en la tierra, por la ciudad celestial, por esa ciudad que Dios le había mostrado a Abraham, había hablado para Abraham.
Él veía de lejos esa ciudad y largó esa ciudad que estaba. Él lo dejó correcto, como dice en un proverbio popular, dejó lo correcto pero lo dudoso. No es lo dudoso. Él dejó lo que veía con sus ojos, agarraba, tocaba para abrazar lo que él creía, porque salió de la boca de Dios la palabra de Dios. Por eso Dios no se avergonzó de ellos. Y Dios no se avergüenza de aquellos que tienen la misma fe, que siguen la misma fe. Es lo que Jesús dice. Jesús dice lo mismo. En otras palabras, si alguien quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quisiera salvar su vida aquí en la tierra, la va a perder. Ya está profetizado. Va a perderla. Pero quien pierda su vida por mi causa, la ganará por toda la eternidad. Entonces, esto se llama fe inteligente, fe en el Dios vivo, en el Dios invisible, el Dios intocable, el Dios que usted no siente, pero usted cree en Él porque usted cree en la palabra de Él. Y quien cree en la palabra de Él, cree en Él. Quien cree en Jesús, Jesús murió por nosotros, ¿no es verdad? Quien cree en Jesús, en verdad, asume esa fe en verdad, cree en aquel que es justo. Y quien cree en el que es justo, muere por Él, muere con Él, muere en la justicia, es justificado, es perdonado, es lavado con la sangre de Él. Y tiene el derecho, el privilegio de heredar la eternidad, esta ciudad santa, que aquí habla en el texto. En el versículo 10, la ciudad que tiene fundamentos, de la cual el artífice y constructor es Dios, que se viene a confirmar ahí en Apocalipsis, que dice: a quien venciese a sí mismo, vence el mundo, vence el diablo, vence el pecado, vence todo. A quien venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Jesús es quien está hablando eso. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y de él nunca saldrá, nunca más saldrá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén que desciende de los cielos, de mi Dios, y también mi nombre. Ve solo. Aquellos que vencieren, preste atención, si usted vence, amiga, amigo, si usted tiene la fe sacrificial de dar su vida por aquello que Dios prometió, si usted vence, si usted pasa, si usted fuese promovido para la eternidad, usted vence, entonces usted será columna en el templo de mi Dios, dice Jesús. Y no solo eso, yo voy a escribir el nombre de mi Dios en ustedes y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y también de mi nombre nuevo. Aleluya. A quien venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y de él nunca saldrá. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende de los cielos de mi Dios, y también mi nuevo nombre. Dios no se avergüenza de aquellos que tienen esa fe sacrificial. Esa es la fe, ese es el sacrificio mayor. Cuando se habla de ofrendas de sacrificios, las personas piensan en dinero, en propiedades, piensan en las cosas físicas.
Dios quiere su vida. Él quiere su vida. Él no quiere sus cosas. No. Él es dueño de todo. Él quiere su vida, porque si Él no lo tiene a usted, ¿de qué sirve que usted tenga todo en este mundo? Jesús no dice esto. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder su alma? Dios no quiere un alma perdida. Él quiere un alma salva. Pero esa alma salva depende del sacrificio de sí mismo. Ella tiene que sacrificarse por la fe en el Señor Jesús. Y fe en el Señor Jesús no es religión. Fe en el Señor Jesús es vida. Es usted andar de acuerdo con su palabra. Es usted andar de acuerdo con sus normas, sus reglas, sus leyes. Es lo que Jesús habla. Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Vivir en la justicia, en lo que es correcto, hacer lo que es correcto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Amiga, amigo, vamos a hablar más en este respecto mañana, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.